Buenas noches, le damos la bienvenida a los compañeros del técnico en programación de software de la ficha 3070021. Bienvenidos a esta sesión número 27, eh, hoy junio 4 del 2025. Eh, Vamos a trabajar en una nueva evidencia. Ingresamos ya en la recta final de su formación. Estamos ya en la fase 4, que es la fase de evaluación. Aquí tendremos más o menos unas 6, yo creo que 5 o 6 evidencias para desarrollar desde la parte técnica, y allí digamos que se finalizaría el componente técnico. Igual, esas evidencias son de bastantes, pues son largas. Yo debo también de solicitar que se habiliten los instructores transversales para que puedan ser asignados a este curso y ustedes puedan ver eh, los resultados de aprendizaje que hacen falta. Las recomendaciones habituales, voy a saltar aquí. Ustedes ya digamos que están allí muy juiciosos. Estamos entonces en la actividad de proyecto número 5, que tiene como nombre desarrollar las tareas de documentación puesta en marcha del sistema de información. Eh, Estamos en la guía de aprendizaje número 4. La evidencia que tenemos para hoy se llama el API del proyecto. Inicia hoy 2 de junio y termina el 30. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos 4 semanas, 28 días para poder desarrollar esta evidencia. Es una evidencia muy interesante, muy completa para tener un buen proceso de aprendizaje dentro de su ciclo de formación, y es una evidencia que yo espero que todos la hagan. eh, por eso digamos que tiene bastante tiempo. Ese bastante tiempo no es para dejarla para la última semana. Es bastante tiempo porque requiere bastante trabajo. Ustedes han visto que generalmente a estas sesiones se conectan más de 25 personas, 20 personas, pero ya estamos en 11. ¿Esto a qué se debe? A que en la medida que vayamos profundizando va a aumentar el nivel y la exigencia. La evidencia de hoy es una evidencia muy exigente, es una evidencia que vamos a tratar de trabajarla durante las 3 asesorías que vamos a tener, porque entonces serían hoy 8 días, 15 días, y ya digamos que la última semana sería la de entrega. Tendríamos asesoría, eso es hasta el 30, listo. Bueno, no tendríamos 4 asesorías con la de hoy. La asesoría del 4 tendríamos otra asesoría del 9, el 16, el 23, y el 30 se entregaría. O sea, tenemos un mes completo para desarrollar esta evidencia. Por ahí me escribió algún compañero en una misma pregunta. La verdad me alegra mucho que ustedes estén proactivos leyendo el material desde antes, porque eso es compromiso. Recuerden que estamos en un programa de formación que si usted no lo hiciera de manera virtual, tendría que estar todo un día sentado en un aula de clase viendo las asignaturas correspondientes. Vale. Vamos entonces a hablar un poquitico. Estamos en la actividad de aprendizaje, crear aplicaciones y servicios web según la plataforma seleccionada. El resultado de aprendizaje para calificar es codificar el software empleando el lenguaje de programación seleccionado. Voy a leer la evidencia y ya la explicamos. Entonces, el material de formación, ¿cuál es? Construcción, aplicación web. Dice así: a continuación se presentan las indicaciones para la realización de la evidencia de carácter individual. Construir las API. Ya ustedes saben qué es lo que es un API. Chicos, me vale decir no, pero necesito que estemos todos aquí y que podamos interactuar. No, profe, no. No, es importante, hay que leer el material de formación lo antes posible. Un API viene del acrónimo en inglés Application Programming Interface, una interfaz de programación de aplicaciones. Las APIs, digamos que
Es una puerta de entrada que permite que dos sistemas diferentes, dos componentes de software diferentes, se puedan comunicar entre sí. Las APIs hoy en día son la columna vertebral para que usted se pueda integrar con cualquier tipo de sistemas. Voy a poner ejemplos sencillos. Si usted quiere hoy desarrollar una aplicación que se conecte con la red social X, con lo que era antes Twitter. Twitter tiene una API, la cual usted puede consumir para usted extraer información de la red social. Usted quiere construir una aplicación basando el backend en un lenguaje de programación como Python y basando el frontend en un lenguaje de programación como Node.js, para así digamos que separar las capas de frontend y backend. Bueno, entonces usted puede conectar el frontend y el backend a través de APIs. Entonces las APIs hoy en día son muy importantes. Es un concepto que cualquier desarrollador de software debe de, entender hoy en día. Entonces digamos que las APIs funcionan de la siguiente manera. Hay un API que es el API servidor, que es la que expone procedimientos o métodos. ¿Se acuerdan que hablamos de procedimientos y funciones? Entonces el API expone un procedimiento, una función que va a ser consumido por un cliente eh, mediante el protocolo HTTP. Entonces, acuérdense que cuando empezamos a hablar de programación web, vimos una partecita que se hablaba de HTTP, y HTTP tiene unos métodos de comunicación, los cuales están aquí descritos en la presentación. El método POST, que es para usted enviar información, el método PUT, que también sirve para enviar información, el método delete y el método GET, que es para obtener información. Entonces las APIs, digamos que nos permiten hacer esa interacción. Entonces una API puede recibir datos, puede enviar datos, puede actualizar datos o puede eliminar datos. Vamos a hablar en especial de APIs REST. Las APIs REST, que es las APIs más comunes, funcionan con el método HTTP, donde, como les decía, está el método GET, POST, PUT, el método delete. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer una aplicación que exponga unas APIs. Entonces, esas APIs que se van a exponer en la aplicación van a permitir crear, consultar, actualizar y eliminar usuarios. Primera funcionalidad. Además, van a validar para que el usuario se autentique e ingrese a la aplicación. Les pido, chicos, por favor, vayan donde estén sentados. Yo sé que esto les va a generar muchísimas dudas, pero hoy quiero que ustedes se centren en las dudas. Lo que no entiendan, por favor, vayan escribiéndolo allí para cuando acabe de explicar esa partecita, resolvamos las dudas. No hay pregunta boba, por favor, muchachos. Aquí no hay pregunta boba. Cualquier pregunta es válida, no les dé pena preguntar, por favor. Si no, me vería obligado a preguntarle a cada uno que entendió por lo que estamos explicando aquí, porque digamos que yo necesito que ustedes hoy tengan los conceptos claros para que las 4 sesiones que tengamos de asesoría sean muy productivas y en cada una de ellas vayamos avanzando. Porque si usted espera para hacerlo al final, va a tenerse que ver 4 horas de grabación y ya no va a tener la oportunidad de poder preguntar. Listo, entonces la evidencia que nos pide, hay que crear unas APIs. Hay que crear unas APIs. Yo les decía a ustedes, las APIs tienen dos componentes, un cliente y un servidor. Listo. ¿Qué vamos a crear nosotros? El servidorcito que expone las APIs. Y estas APIs deben de realizar la interacción con una base de datos que previamente vamos a construir, donde vamos a validar el usuario. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer dos cosas. Hay una funcionalidad que se llama un CRUD. Y este CRUD yo creo que lo hablamos cuando vimos bases de datos. Si no, les voy a recordar qué es un CRUD. El CRUD es el acrónimo de las 4 operaciones que yo puedo hacer sobre los datos. Yo puedo crear datos, por eso está la C del create. Yo puedo consultar datos, por eso está la R del read. Yo puedo actualizar datos,
por eso está la U del update, y yo puedo borrar datos, por eso está la D del delete. Entonces nosotros vamos a crear una base de datos, vamos a construir un API que se conecte a la base de datos, y vamos, perdón, una aplicación que se conecte a la base de datos, y vamos a exponer una API que a través de otro programa yo pueda decirle a la API, créeme este usuario, o tráigame la información de este usuario, o venga, yo quiero actualizar este usuario, o venga, por favor, borre este usuario. Primero. También que yo pueda decir, venga, yo tengo un usuario con este correo electrónico, este nombre de usuario, esta contraseña. Ese usuario existe y la contraseña está buena. Entonces, eso también me lo va a ayudar a hacer a mí la aplicación que yo haga, la API. Entonces, voy a seguir leyendo y ahorita hacemos un diagramita aquí de bloques como para explicarles qué es lo que hay que hacer. Entonces, a partir de la programación orientada a objetos, desarrollando el backend. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Miren que la sesión pasada lo que hicimos fue el frontend de una aplicación. Vamos a hacer es un backend. Entonces, por ejemplo, si yo en el frontend coloqué un formulario de inicio de sesión, digamos que esa aplicación con el formulario de inicio de sesión puede llegar y consumir un API en la cual yo pueda autenticar el usuario o verificar si el usuario existe o no existe. Entonces, miren que yo tengo ya un frontend más o menos hecho y yo ahora voy a hacer es un backend, pero un backend que exponga servicios web y que se conecte con una base de datos. Entonces, vamos a hacer el backend y la comunicación con la data, o sea, con la base de datos. Entonces, vamos a crear las diferentes APIs para que hagan el CRUD, o sea, para que yo pueda crear, leer, actualizar y borrar usuarios. Y también vamos a probar esa API utilizando una herramienta de testing de servicios, como por ejemplo Insomnia o Postman, o mediante el navegador web utilizando el método REST. No se me enreden por la prueba. Vamos a usar Postman. Postman es una aplicación muy sencilla de usar. Yo la he trabajado muchísimo con mis estudiantes de aseguramiento de la calidad. Es una aplicación que lo que hace es yo me conecto a través de ella a un API y yo lo que hago es que interactúo con esa API enviándole información o recibiendo información de la API. Entonces vamos a hacerlo con Postman, que es mucho más fácil, y digamos que los ejemplos que están en Sayuna también están con Postman. Listo. Voy a terminar de leer para que abramos sesión de preguntas y ya pueda aquí explicarles cositas. Elementos a tener en cuenta en la construcción de una API. Preparación del ambiente de desarrollo para construcción de la API. Entonces, ustedes tienen que instalar las herramientas con las cuales van a trabajar. Yo voy a hacer algo adicional a la evidencia. ¿Se acuerdan que por allá en el primer bloque de evidencias había un contenido que no estudiamos, pero que yo le dije, muchachos, léanlo? Ese contenido se llamaba integración continua. Y en integración continua nos explican cómo, cómo generar proyectos gestionados por software de control de versiones. Entonces yo les voy a explicar cómo lo que hagamos aquí lo hagamos de una vez con un controlador de versiones, porque vamos a chulear y vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Que ustedes sepan manejar un controlador de versiones como lo de JIT y que ustedes sepan hacer las APIs. Les digo una cosa, en el mundo en el que ustedes están queriendo ingresar, usted tiene, no es una opción, tiene que saber manejar G. Es una obligación. Un segundo, yo muteo por aquí mi celular, que no quiero interrumpirlos a ustedes con mensajes llegando. Tienen que aprender a manejar G. Hay muchas herramientas, yo les voy a explicar una de ellas. Pero ¿para qué sirve eso? Les voy a decir algo. Resulta, Carlos Javier, GitHub es una de las herramientas que maneja Git. Está GitHub, está GitLab, está Bitbucket,
Hay varias que manejan JIT. JIT es la tecnología y lo que acabas de colocar en el chat es una de las herramientas que yo podría utilizar para manejar JIT. Pero sí, señor, les vamos a aprender a manejar GitHub. Entonces, ¿por qué? Porque entonces usted lo que empiece a hacer en su proyecto, usted lo puede ir guardando en el repositorio. Y ejemplo, uno muchas veces comete errores y quiere devolverse a una parte estable del sistema. Entonces, güey, pucha, yo que ahora para deshacer todos los cambios, entonces usted se acuerda, no, yo hice un guardado de versión, entonces yo voy a restablecer una de las versiones que yo ya monté, porque yo sé que esa funciona. Usted hace en el manejador de versiones, usted llega y venga, devuelve una versión, ay, bueno, voy a volver a hacer lo que hice la vez pasada, pero ya sobre un software que estoy seguro que funciona. Es muy importante para eso, muchachos, muy importante. Hoy en día, eh, cuando un diseñador gráfico va a buscar trabajo, le piden que muéstreme su portafolio. ¿Y el portafolio del diseñador gráfico qué es? Es, venga, yo he hecho estos diseños, pan, y va mostrando. Yo aquí empiezo a hablar pues como si fuera un tema manual, pero eso ya todo es de manera gráfica, de manera pues, digital. Entonces el diseñador gráfico tiene un portafolio. El desarrollador de software no tiene portafolio. El portafolio de un desarrollador de software es los proyectos que él ha hecho. Y esos proyectos en donde se encuentran en un repositorio de un manejador de versiones. Entonces vamos a crear ese proyecto en Git. Eso no les va, eso es o sea, es más aterrador como suena que lo que implica. Eso es aprender unos comanditos y listo. Y cada vez que usted tenga una parte del proyecto completamente funcionando, así como cuando uno estaba trabajando en Word antes, que usted decía, uy, está bien, guarde antes de que se me pierda. Usted llega y le da control S, usted aquí lo que hace es, venga yo, el control S para guardar y que no se pierda en su equipo, pero también venga yo lo monto en el manejador de versiones. Eso también garantiza que si a usted le pasa algo a su computador, perdí el proyecto, no perdió el proyecto está montado en el repositorio y usted desde cualquier computador puede hacer un checkout del proyecto y seguir trabajando en él y vuelve y lo guarda ya. Es una copia en la nube del código, solamente que tiene propiedades más avanzadas como lo es controlar las versiones. Entonces este proyecto lo vamos a guardar allá. Que es parte de la preparación del ambiente, es, venga, creemos el repositorio para que todo lo que hagamos lo guardemos allá. Selección y construcción de la base de datos. Entonces aquí yo les voy a dar a ustedes opciones. La documentación que está en Sayuna está enfocada en MongoDB. Profe, es que Mongo, yo no conozco eso, yo conocí fue MySQL o SQL Server cuando lo vimos al principio. Entonces yo les voy a decir, vea, Node.js trabaja muy de la mano de MongoDB. Es muy fácil poner a trabajar a Node.js con MongoDB. La conexión es muy intuitiva y el ejemplo está hecho en Sayuna. Pero si ustedes quieren hacerlo con MySQL, con Oracle, con Postgres, con cualquier otra base de datos, lo pueden hacer. Solamente que les implica investigar cómo se hace la conexión a la base de datos. Porque el ejemplo que está en Sayuna se hace es con Mongo. Pero yo les doy libertad de escogencia del motor de la base de datos. Andrés Real, tienes la palabra. Profe, buenas tardes. Profe, MongoDB fue la aplicación que una vez utilizamos para agregar datos, que su merced nos dijo que tenía que ser MySQL. No, MongoDB fue la que no utilizamos. Sí, pero pues nosotros teníamos una base de datos, el MongoDB, y tú dijiste que teníamos que utilizar en ese momento MySQL. Ah, sí, lo que pasa es que la evidencia estaba muy grande. Se nos decía que o MySQL o SQL Server o MongoDB, o hacerla, no había que hacerla los dos. Yo que le dije, para no enredarlos a ustedes, les quité MongoDB. Pero si ustedes lo quieren hacer hoy en MongoDB, bienvenido. La documentación de Sayuna está enfocada en MongoDB. Si usted lo quiere hacer en MySQL o lo quiere hacer en SQL Server, lo puede hacer. El caso es que tiene que hacer una base de datos. Llámese MySQL, SQL Server. Si usted quiere y sabe mucho y conoce Oracle, hágale en Oracle.
le va a tocar más camelludo, pues, pero lo puede hacer en la base de datos que usted quiera. Entonces, usted va a tener que seleccionar el motor de la base de datos. Entonces, como les digo, en Sayuna está el ejemplo de MongoDB. Yo les voy a pasar otro ejemplo que también está hecho en MongoDB. Pero si usted dice, no, yo quiero hacerla con el MySQL, usted instala MySQL, lo que tiene que hacer es conectar Node.js con MySQL y también tiene que crear la base de datos. Entonces tiene que crear las tablas de los usuarios, la tabla de usuarios y la tabla de usuarios y contraseñas. Son dos tablas diferentes. ¿Listo? Mejor dicho, este sistema que vamos a hacer es de dos tablas, no tiene más, solamente dos tablas. Si usted quiere hacer más tablitas para tener tablas de detalle, que para que si es que meterle que departamento ciudad lo puede hacer. Pero digamos que lo básico es la información de un usuario. ¿Qué más tienen que hacer? Instalar y configurar el Visual Studio Code. Profe, es que yo trabajo con Sublime. Si le quieren enredarse la vida con Sublime, hágale. Pero Visual Studio Code es mucho mejor. El Node.js, tienen que instalarlo. También es el NPM, que es el manejador de Node.js, de paquetes también, y los módulos que se requieran. Están todos explicados en la guía de Sayuna qué módulos se requieren para poder yo hacer una API. Debe entonces de hacer la codificación del API REST con Node.js. Utilizar buenas prácticas de codificación con Node.js. Desarrollo y testing de la API REST. ¿Cuál es el testing de la API REST? Venga, la consumimos. Vamos a consumir el API desde Postman, donde vamos a ver cómo se consulta el API, cómo le mandamos información, cómo actualizamos o cómo le decimos que borre. Eso lo hacemos desde Postman y ese es el testing de la API REST. Y por último, selección del formato de intercambio de información. ¿Qué es lo que pasa? Las APIs se comunican por dos tipos de formatos, o JSON o XML. Yo les digo a ustedes, con XML no se enreden. ¿Por qué? Pues es muy fácil, los dos son igualitos, son súper fáciles. Pero XML no lo están usando casi ya en la industria. Casi todo el mundo está usando JSON. Entonces yo los invitaría a que usen JSON como el lenguaje en el cual vamos a enviar y recibir la información de la API. ¿Qué vamos a entregar nosotros? Un programa donde esté el API del proyecto. Entonces yo les voy a dar dos opciones. O usted me manda una carpeta compartida con todo el proyecto y con las instrucciones de cómo se ejecuta, o usted monta el proyecto en un repositorio donde estén las instrucciones. Yo les voy a explicar cómo lo montan en el repositorio. Listo, entonces, son dos cosas. Bueno, ¿cómo se califica esto? Entonces aquí dice, crea correctamente el API con los métodos get, post, push y delete del módulo de autenticación. O sea que yo puedo autenticar un usuario. Crea correctamente la API con los métodos get, post, push, delete del módulo de usuarios. Crea correctamente la API con los métodos SAN del módulo de servicios, del módulo de productos. Bueno, miren que está siempre grandecita. ¿Por qué? Permite crear, consultar, eliminar usuarios y además validar. No se deben enredar, aquí nos están pidiendo usuarios. Hagámoslo con usuarios, solamente usuarios. Aplica correctamente la programación orientada a objetos para la construcción de las API. Utiliza adecuadamente herramientas para el testing como lo es Postman. Realiza correctamente el formato de transferencia REST en el desarrollo de la API y comprende claramente la funcionalidad de las API en el desarrollo de software. Entonces, vamos a hacer una cosita. Yo voy a coger aquí, primero que todo, ¿tienen preguntas? Se vale decir 1000. Voy a borrar todo esto. Adelante, Carlos Bernal. Hola. Ah, buenas noches, profe. Buenas Pues noches. a mí no me queda pues como muy claro el concepto de API. Eso es como que fuera como un conector entre dos partes, como, no sé, intento como entender el concepto. Como usted mencionó algo de dos sistemas, como que es la parte del medio como que conecta los dos sistemas. Entonces, en este proyecto uno tiene que crear algo así. No sé si me hago entender. Sí, voy a leer otra vez la definición. No sé de pronto, bueno, ¿qué es una API? El API significa Application Programming Interface, o sea, una interfaz de programación de aplicaciones.
Y la API es una puerta de entrada que permite que dos sistemas o programas diferentes se puedan comunicar entre sí. Entonces existen APIs o web service, vienen siendo casi lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día hay un paradigma de programación que se llama el SOA. ¿Qué es SOA? SOA es arquitectura orientada a servicios. Eso quiere decir que hoy en día los sistemas de información se construyen para que los componentes se comuniquen entre sí. ¿Esto qué permite? Que yo pueda tener, por ejemplo, una capa de, voy a colocar aquí así esto, yo puedo tener aquí una capa de frontend, tengo una capa de frontend, tengo una capa de backend y tengo por acá, vamos a colocar el iconito que se usa para las bases de datos. Las bases de datos son, en los diagramas, son representadas como cilindritos, así. Y una base de datos, que vamos a decir que esta base de datos es MySQL. ¿Listo? La comunicación entre el backend y el frontend en una aplicación puede realizarse mediante APIs. Es lo que hace el backend es exponer unos servicios que se llaman APIs, expone unas APIs, las pone disponibles para que el frontend consuma esas APIs. Y esto se hace a través del protocolo HTTP. HTTP o HTTPS. Esto está explicado en Sayuna, muchachos. Entonces, mediante el protocolo HTTP o HTTPS, se conectan estos dos. Entonces, ¿qué pasa? Esto generalmente se llama, este protocolo tiene dos puertos. Uno es el puerto 80, que es el puerto por el que escucha Internet, o sea, todo Internet funciona con el protocolo HTTP. Sino que lo que pasa es que el protocolo HTTP es un protocolo inseguro. La información viaja sin cifrar. Por eso existe hoy en día el protocolo HTTPS, que es el mismo HTTP pero cifrado y funciona por el puerto 443. ¿Qué quiere decir eso? Que yo expongo una API en mi servidor, que es este backend, y el frontend se conecta al servidor para hacer una operación como lo puede ser get, que es de obtener información, un put, que es de enviar información, eh, puede hacer un post, que también es de enviar información, o un delete, que es de borrar información. Entonces el backend entiende las solicitudes que hace el frontend. Por ejemplo, el frontend pide la información de los usuarios, entonces lanza una consulta por un get, consume el método get de usuarios y el backend lo que hace es va y consulta en la base de datos todos los usuarios en una consulta de SQL y eso lo vuelve un archivo JSON y se lo devuelve al frontend como JSON para que el frontend pueda mostrarlo desde la parte gráfica. Eso es un API, todos esos componentes que yo expongo en mi backend para que el frontend los comparta. También pueden existir otros backend en diferentes lenguajes. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener aquí un backend que yo lo tenga hecho esto puede estar hecho en PHP. Yo puedo tener por aquí un backend que esté hecho en Node.js. Y la comunicación entre estos dos backends también se puede hacer entre APIs. Digamos que yo necesito desde el que tengo acá consultar información que maneja entonces este me expone un API y yo a través de este backend la consulto. Y el frontend también se puede conectar a los dos. Y la conexión con la base de datos es la conexión que ustedes ya vieron, que también es una conexión HTTP, perdón, es una conexión, voy a colocar aquí esto, es una conexión que se llama TCP/IP, es el protocolo de Internet, y el puerto depende del tipo de motor de base de datos. Entonces, MySQL tiene un puerto que es el 3306, SQL Server tiene otro puerto diferente, Mongo tiene otro puerto diferente. Pero esto se hace a través de conexión de red. Y este acá se hace a través de conexión de Internet. Por eso uso el HTTP. No sé si, Carlos, con eso te enredé más o pude como devolverte un poquito.
No, ahí vamos, profes. Lo que pasa es que sí, para serle pues sincero, yo he tenido unos días bastante ocupados, entonces no he podido pues mirar bien la información en Sajuna, o sea, para serle pues sincero. Pero no, sí, más o menos ya entiendo un poquito los conceptos. Le agradezco, Bueno, de profe, todos de todas modos, maneras. hay que recordar que es una evidencia larga. Sí, es Entonces, largo, yo por sí. eso necesito es que ustedes empiecen a estudiar desde ya, para que Listo. dentro de 8 días podamos resolver más dudas. Hágale, Peter, profe, gracias. Peter, Hola, profe, buenas noches. buenas noches. Pregunta, como para ir aclarando, yo estoy igual que el compañero ahorita. Pero entonces, yo tengo, obviamente yo pienso trabajar sobre la misma actividad que presenté la anterior evidencia y es como No, para entender el ejemplo, ¿no? no porque la actividad que hiciste antes es una actividad de frontend. Sí. Aquí vamos a hacer es un backend. No, El sí, sí, pero es backend, que como para entender para entender un momentico algo el funcionamiento sería cuando uno registra al usuario, digamos, en la aplicación lo que hace precisamente es como alimentar la base de datos. Yo puedo corroborar ahí, por ejemplo, si, como es para manejo de usuarios, administrar usuarios, digamos que yo puedo registrar un correo y una contraseña y digamos que voy a comprobar si está en mi base de datos, si está, para evitar duplicados y cosas de esas, ¿cierto? Más o menos así es. sí, lo que pasa es que aquí hay una diferencia muy importante. Yo podría tener una aplicación que haga todo, que me exponga un formulario web, que yo meta los datos ahí y eso guarde en la base de datos y pueda hacer las operaciones en la base de datos. Pero eso no nos interesa. Lo que vamos a hacer es una aplicación que exponga unas APIs y que cuando otra aplicación consuma esas APIs pueda hacer operaciones sobre la base de datos. Pues, esa aplicación frontend, que en nuestro caso nosotros no vamos a desarrollar un frontend todavía, lo que vamos a utilizar es una aplicación que se llama Postman, que Postman nos permite consultar APIs. Entonces, Es algo desde como lo que, Postman, ¿cómo? no, es algo como lo que maneja Google con toda la base de datos de ellos, que uno ingresa, que con lo de ellos puede entrar uno a todo lado, o no funciona así. Pues que hoy en día todo funciona con APIs. Sí. Todo funciona con APIs. Entonces yo, por ejemplo, como les colocaba, yo me puedo conectar a Twitter con un API. Yo me puedo conectar a cualquier, o sea, hay muchas APIs que son públicas para yo conectarme y poder manipular datos que están allá. Pues aquí lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar este programa de backend que mediante peticiones desde un cliente, que en este caso el cliente va a ser Postman, en la vida real el cliente sería un frontend o otro sistema. Este backend lo que va a hacer es, según la petición, interactuar con la base de datos. Porque si yo le hago una petición de GET, entonces, ¿qué va a hacer el backend? Va a hacer la consulta de los datos y me los va a entregar todos. Si yo voy a hacer una petición de PUT, ¿qué va a hacer el backend? Va a insertar en la base de datos lo que yo le mandé por PUT o por POST. Ah, pero propiamente con esa aplicación que usted está diciendo Postman. Sí, pero con Postman. Sí, porque si no tendríamos que desarrollar otra aplicación que, que coloque un formulario web, que entonces cuando yo meta los datos en el formulario, es lo que haga es se conecte a la API del backend para enviar la información. Entonces Ah, sí, sería yo mucho estaba más grande la pensando en eso. aplicación. Sí, yo estaba pensando en eso, por eso estaba relacionando ese ejercicio con el anterior como para, para hacerlo. Pero no, está bien. Sí, no, pero por eso vamos a usar Postman como aplicación, o sea, como aplicación frontend. Porque ahí usted, en la evidencia se habla de testing. Lo que pasa es que cuando yo hago pruebas dentro de un sistema de información, yo muchas veces estoy construyendo el backend, pero no tengo el frontend. Pero yo tengo que probar las APIs. Entonces yo tendría que esperar a tener el frontend para poder probar las APIs. Y si las APIs están malas, quizás ya sería muy tarde para poder hacer correcciones rápidas y que no me generen tanto sobrecosto. Entonces, Postman es una herramienta que me permite a mí probar las APIs de una manera rápida y fácil.
Yo creo que tengo Postman instalado aquí en mi computador. Sí, yo tengo Postman instalado. O no lo tengo instalado, ya se me olvidó. Porque no, mentiras, yo lo borré. Lo tenía instalado. Pero bueno, la práctica con Postman la haremos posterior. Lo que más me importa en este momento es que ustedes tengan claro qué es lo que hay que hacer. Carlos Bernal. Chicos, Walter, Profe, buenas noches. buenas noches. No sé, profe, si usted haya considerado o piense hacer, o se podría hacer como un barrido por el material de estudio que nos permita asociar lo que se va a hacer con la estructura que tiene el material de estudio. Claro que sí, pero antes de eso quiero que ustedes primero tengan claro qué es lo que tenemos que hacer aquí. Gracias, profe. Entonces, ¿cómo estamos aquí, muchachos? De mi parte, yo creo que pues me toca sacar el tiempo primero de leer la evidencia y mirar, aclarar bien un poco lo que se pide como para traer las dudas, ya, pues obviamente ya con más luz hoy que nos está diciendo el profe, pero pues tener más claro, abrir lo que tenga que uno que abrir, probar como para ir aclarando y probando, pues porque sí hay harto tiempo, pero pues es, esas cositas cada vez se va como enredando más la situación. Les toca como dedicarle un poquito más de tiempo y pues creo que eso es de mi parte lo que tengo que hacer. Bueno, Jenny, yo por aquí voy a ir mirando el contenido de Sayona. Bueno, ahora estoy con los compañeros mirando. Sí, es un poquito como confuso ese tipo de entregas, pues porque igual, pues sí, obviamente nosotros tenemos que revisar las guías y eso, pues para tener una base, pero sí considero que sí sería importante que, digamos, el profe, no sé, nos mostrara como un ejemplo, como algo más visual, porque así está muy plano. Y la verdad, sí se me ha dificultado. Pues, por ejemplo, cuando se hizo la creación de la página web, siempre pues hubo cositas que se complicaron. Y bueno, pues por tiempo también laboral y eso, pues uno no se puede conectar siempre. Pero entonces sí, como que uno empieza como muy ciego en ese sentido. Y hasta que, pues digamos, si nos mostraran, no sé, como un ejemplo o algo, yo creo que eso nos ayudaría bastante. Claro que sí, y lo que pasa es que el ejemplo está en Sayona y ustedes no han mirado la plataforma. Por eso, ve aquí si entramos al construcción de aplicación web, entonces se van a encontrar aquí en el menú dos puntos y es el primero, construcción del backend de la aplicación web. ¿Listo? Entonces aquí le van a explicar a usted primero cómo configurar Node.js, le van a sugerir una estructura de carpetas para generar su proyecto. Aquí digamos que vienen ya los ejemplos de cómo hacer, por ejemplo, un archivo index.js. Aquí digamos que está la estructura en un punto 7 de cómo hacerlo. Viene también cómo podría hacer un packet JSON, que es un archivo que configura el Node.js. También está completamente explicado. Cómo configurar e instalar la base de datos MongoDB. Por eso yo les decía, pueden usar cualquier base de datos, pero la que está explicada aquí para conectar desde Node.js es Mongo. Entonces está completamente explicado el cómo hago yo el Mongo, cómo configuro desde Node.js la base de datos de Mongo a través de MongoC, que es una herramienta de Node.js para eso. También entonces nos dicen cómo configurar rutas. Bueno, yo les voy a pasar un documento. Cómo configurar las rutas del proyecto. ¿Qué son las rutas? Venga, que si yo voy a tener diferentes APIs, ¿cómo las voy a expresar? Entonces aquí esta ruta lo que va a hacer es que va a exponer un API. Va a exponer un API para que se haga a través de GET. Y el API lo que va a responder es un API REST funcionando. O sea, aquí está el ejemplo ya creado de cómo se consume un API. Pero igual yo les voy a pasar uno más completo. Aquí así se probaría desde... ¿Cómo? Perdóname, ahí en ese trabajo nosotros crearíamos una nueva API o cómo nos basamos con lo que estábamos haciendo. No, es totalmente desde cero. Por eso yo les decía, no tiene nada que ver Y con las evidencias anteriores.
Pero entonces ahí, pues yo no he tenido tiempo, pero entonces ahí nos dan como alguna guía o eso, ¿cómo lo hacemos? O sea, Pues desde mira cero lo que es te, o como, sí, sea, lo que te estoy mostrando es cómo configurar el proyecto. sí, pero O sea, entonces nos basamos con el ejemplo que está ahí en, digamos que en la temática, o toca otro, no, es que guiándonos este de eso. ejemplo, no, el ejemplo te va a ayudar a que tú llegues a construir lo que necesitamos construir. Pero mínimo, ustedes deben de tener por lo menos esto que está aquí funcionando para poder saltar al otro lado. A ustedes deberían de coger y hacer, seguir paso a paso lo que tenemos aquí para poder pasar a meterle más cosas a esta funcionalidad, porque aquí se expone una API sencilla que le arroja esta información muy básica. Lo que les estoy mostrando es que en la guía está completamente explicado el cómo se crea un programa en Node.js, cómo se expone un API, paso a paso con el código fuente que ustedes van a necesitar. Es más, Entonces a eso voy yo. nos Digamos que muestran ahí, cómo hacer las pruebas desde Postman sobre esa API también. ok, sí, es que a eso voy, digamos, a eso era como el ejemplo que te pedía, más digamos que no es tanto lo que está ahí, porque pues ahí sí nos da el paso a paso de cómo hacerlo, sino más bien como un ejemplo tuyo, cómo nos podrías, cómo ayudar para podernos basar, porque obviamente venimos de cero, entonces Por eso, como de dónde el podemos primero, o sea, arrancar. lo primero, Jenny, es que ustedes por lo menos hagan lo que está en Sayuna y que lo entiendan. Porque yo tengo un ejemplo y el ejemplo mío es mucho más completo. Pero si se los doy ya, ustedes lo copian y lo pegan y ahí digamos que les queda muy fácil hacerlo. Yo necesito es que ustedes hagan un proceso de aprendizaje. Y el proceso de aprendizaje es por lo menos haga esto y después vamos resolviendo dudas de cómo saltamos a meter más funcionalidades. Pero lo mínimo es implementar lo que está en la guía de Desayuna muy bien explicado para hacer el backend. Digamos que aquí en la guía está cómo hacer un backend y luego viene cómo está, también está yo creo que luego pasamos a esa del frontend. Pero aquí digamos que nos está orientando, pues, o sea, está primero el backend y después ya nos hace cómo se construye un proyecto de frontend para que se conecte las APIs en ese backend. Y el frontend está hecho en Angular, que es otro lenguaje de programación. Entonces, por ahora nos vamos a concentrar en la construcción de este backend. Lo que yo necesito es que ustedes entiendan los conceptos. Antes de que se pongan a tirar código como locos, que ustedes entiendan los conceptos. Ya después, cuando esos conceptos ya estén claros por el lado de ustedes, yo voy a pasar y les voy a entregar un ejemplo que ya tengo hecho. Y es una guía que les va a mostrar a ustedes cómo crear el repositorio en GitHub, y cómo empezar a trabajar allí, el paso a paso, cómo instalar el Node.js con código ya, cómo crear la estructura de carpetas, cómo conectarse a MongoDB, cómo crear un servidor donde voy a exponer diferentes APIs. Aquí tengo entonces cómo crear un modelo que es el que se va a conectar a la base de datos, cómo crear un controlador que es el que me va a manejar los usuarios, cómo configurar las rutas, cómo generar un modelo, otro aquí con controlador, cómo probar con Postman. Entonces, y yo tengo esta guía hecha, pero yo no se las voy a entregar todavía. Yo necesito que ustedes por lo menos instalen completamente el entorno de pruebas y hagan el mínimo producto viable, es que hagan lo que está aquí. ¿Para qué? Para que ustedes la semana entrante ya puedan hacer muchas más preguntas con el criterio necesario porque ya empezaron a programar con Node.js. Sí, sí es claro el objetivo que yo estoy planteando, muchachos, sí, señor, sí, profe. porque yo no quiero que ustedes lleguen Sí. a de una, venga, entonces venga a copiar y pegar lo que el profe nos pasó porque ajá. Entonces, en la fase 1 de análisis viene la otra partecita. Hay un contenido que se llama la integración continua. Ese contenido de integración continua es el que nos va a explicar el tema de los manejadores de versiones. Muchachos, esto es muy fácil y es muy, muy útil.
Yo, por ejemplo, venga, yo miro por aquí si me conecto de otra paginita que tengo yo acá, me conecto a mi repositorio en GitHub. Yo tengo un repositorio en GitHub en el cual he publicado, tengo diferentes programitas que he hecho con mis otros cursos. Pues, por ejemplo, yo aquí tengo mi repositorio. Aquí tengo varios proyectos. Tengo un blog, una aplicación en Django, otra aplicación web user, otra aplicación web user Django, que estas son las mismas. Lo que pasa es que está repetida. ¿Y esto cómo funciona? Es cuando yo entro acá, me muestra los diferentes archivos que tiene la aplicación y aquí hay una explicación. Vea, uno puede crear un archivo que se llama el README y uno puede colocar la explicación. Entonces, por ejemplo, este proyecto es un proyecto de Django, ya en Python, y ya con API y con pruebas automatizadas. Aquí están las tecnologías que usa, la estructura del proyecto, cómo se puede crear el proyecto para poderlo instalar. Entonces, miren que si yo llegara y ustedes me mandaran a mí un documento en Word con un enlace a este proyecto y yo viera instrucciones así de cómo instalarlo, felizmente sería porque usted ya tiene un proyecto suyo construido por usted para tenerlo como portafolio y el día que usted esté buscando trabajo, usted coloca en su hoja de vida el link de su repositorio en GitHub, en GitLab, donde lo quiera tener. Esto es GitHub. Entonces, aquí está mi proyecto Python, pues para esto. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que ustedes van a hacer y voy a montar mi proyectico aquí en este GitHub. Sino que necesito que ustedes primero hagan la aplicación así sencilla para antes de que vengan y lean ya el tema del repositorio de control. Esto es muy sencillo, hay unos comanditos muy sencillos, que es lo que es como se monta eso, pero yo no quiero que ustedes hagan lo que hay un dicho en inglés que es monkey see, monkey do. ¿Qué significa eso, Carlos? Ahí sí me corchó, profe. Esa sí no me la sabía. Monkey see, monkey do. Ah, como mono ve y mono hace. Mono ve, mono hace. ¿Qué significa mono ve, mono hace? Que los micos aprenden por repetición, pero no hay piense. No hay piense allí. Es un tema, venga, yo repito, y yo necesito que ustedes le metan piense a esto, muchachos. Entonces miren que los comandos de allí son muy sencillos y van a ser muy útiles para que ustedes puedan crear su proyecto. Entonces, volvamos a nuestro contenido acá. Construcción del backend. Instalen Node.js, creen la estructura de carpetas, empiecen ustedes a ir creando los archivos que les dicen aquí, vayan leyendo el material y vayan consultando ustedes por otras fuentes para que aquí está muy bien documentado cómo sirve cada cosa. Y miren que aquí incluso está hasta el código fuente, muchachos. Aquí les entregan a ustedes hasta el código fuente ya listico, vea. No hay ni siquiera que copiar y pegar de la plataforma, ya está aquí listo. Y cuando tengan ya ese servicio web funcionando, usted, ya tengo un API. Listo, entonces venga, pasemos a la segunda parte. Pero ¿qué pasa? Que yo necesito dentro de 8 días que ya empiece a explicarles, porque dentro de 8 días que les voy a explicar cómo crear el repositorio. Mejor dicho, ¿qué vamos a hacer dentro de 8 días? Esta aplicación que tenemos aquí la vamos a montar en el repositorio. Entonces vamos a crear el repositorio desde cero, vamos entonces a inicializar la aplicación, vamos a tener esta aplicación que está aquí, la vamos a montar allá para que ustedes lo puedan hacer. La otra clase, entonces creemos uno de los servicios. Vamos a hacer el get o el put de uno de los servicios. ¿Y usted qué tiene que hacer? Entender cómo se hace uno para poder replicarlo y hacer el otro. Pero para eso necesito que tengan lo básico. Y lo básico es, usted no aprende a manejar con un Nintendo. Usted aprende a manejar manejando. Si yo me voy y le muestro a usted, mire cómo yo manejo el carro, usted no va a aprender a manejar. Usted me está viendo a mí, pero si yo lo monto a usted, ya con el riesgo que nos vamos a estrellar, la bendición de Dios y hágale, y le voy dando las instrucciones, usted en cuerpo propio puede ir experimentando lo que se siente. Y eso es lo que yo necesito, por eso quiero que ustedes se me metan al barro y empiecen a programar. Entonces tenemos bastante tiempo, pero no crean que es mucho tiempo. O sea, esto es poquito tiempo
para hacer algo muy grande. Recuerden, chicos, que la dedicación que espera el SENA que ustedes tengan aquí es de 8 horas diarias. Las guías de aprendizaje están diseñadas para que usted le trabaje a esto 8 horas diarias. Entonces, esto no es un tema de raticos. Por eso hoy tenemos 16 personas conectadas de un grupo que arrancó de más de 50. Porque esto no es fácil. Requiere compromiso, requiere un poco más de dedicación, porque ustedes están aprendiendo en un técnico algo que es muy útil para ustedes, pero que si usted va a hacer en una ingeniería, se echa 3 semestres aprendiendo solamente una materia. ¿Cómo la ven? Preguntas, dudas, quejas y reclamos. Me interesa es que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer aquí. O sea, vamos a tener una base de datos. Yo aquí coloqué MySQL, voy a poner aquí MongoDB para no sugestionarlos. MongoDB. Y entonces yo no me voy a pegar, voy a quitar ese PHP porque va a hacer esto desde Node.js. Entonces yo voy a tener aquí un backend en Node.js que va a exponer unos servicios y esos servicios me van a permitir a mí, a través de Postman, crear usuarios, consultar usuarios, borrar usuarios, autenticarme. Entonces yo le mando nombre de usuario y contraseña y el sistema tiene que decirme a mí, bien, existe, o tiene que sacarme un error. No, esa persona no existe. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Con qué? Con APIs. ¿Listo? Preguntas. Me gusta que pregunten, me gusta que pelean. Eso, de eso se trata ese ejercicio, muchachos. No me incomoda. Carlos Bernal. No, profe, lo único pues que quería yo decir, pues sí, yo personalmente hago mea culpa esta vez sí, porque no, de verdad que sí, no venía preparado, pero sí, hay que coger la guía y empezar a leer porque es complicadito, es complicadito. Y además, usted mencionó lo del GitHub, yo ya he usado GitHub, yo he hecho unos proyecticos, pero ya eso fue hace un poco de rato, entonces ya ese bagaje ya se me fue, entonces es bueno también para ir refrescando esos conceptos, porque son comandos, entonces pues son fáciles, pero uno no los recuerda y sí, entonces sí, yo lo único que quería decir era eso, que yo personalmente asumo pues lo que me corresponde, si esta vez pues sí no estuve como preparado leyendo anticipación, sí, eso sí pues lo quiero pues decir. Dale, no se preocupen. Aquí les voy a poner en Sayuna para que tengan el link al contenido, a este contenido. Y les voy a poner el link del contenido también de JIT. Igual, como les digo, dentro de 8 días haremos el ejercicio de JIT desde cero, donde les voy a mostrar cómo crear un repositorio, cómo hacerlo y vamos a montar esa aplicacioncita que vamos a hacer, la vamos a montar allá. Bueno, chicos, ahí a darle y hay que, o sea, esto es un tema esto es bacano, muchachos, esta partecita es bacana y es súper esencial. Yo creo que aquí también define usted a qué vino. Porque si de pronto usted dice, no, hacer todo eso, cuestiónate si la programación sí es para vos. Pero esta partecita, si usted la llega a manejar bien, eso es, mejor dicho, una señal súper tesa para que un reclutador le diga, venga, usted va a trabajar con nosotros. Si usted llega, porque le van a preguntar, venga, ¿usted ha hecho APIs? Y usted por lo menos diga, sí, yo hice una API en Node.js y esa API tenía métodos de get, push, de get, push, bueno, listo. ¿Y cómo la hizo? Entonces usted más o menos se va a acordar, ¿no? Yo publiqué unas rutas y coloqué el servicio y la información viajaba por JSON
y entonces me conecté a una base de datos Mongo. Ah, Mongo, o sea que también manejas bases de datos no SQL. Y eso les va a generar a usted un posicionamiento bien interesante frente a las empresas que hoy contratan este perfil en la industria, muchachos. Carlos Javier. Una consulta tiene que ser con base a la página anterior que hicimos o puede ser uno completamente distinto. Ya lo dijimos, no tiene nada que ver con la aplicación anterior. No, sí sé, sí lo entiendo, pero podría como tomar como, lo que pasa es que tengo pensado hacer como un sistema de información con un agendamiento de horas, como de horas médicas. Al final de cuentas ahí hay que hacer un usuario, entonces como, sería como la parte visual, digámoslo así, pero como una No parte porque básica. no vamos a hacer parte visual. Recuerda que vamos a crear un backend con las APIs expuestas y vamos a consumir las APIs desde Postman. No vamos a hacer frontend. Ya, ok. Aquí no vamos a hacer frontend. En otra evidencia, en la que sigue, si hacemos frontend. Y la otra la veremos cuando, el 30 de junio. Y esa también duró un mes. Entonces, por eso es importante que se mantengan en este tema, porque digamos que la próxima será hacer el frontend sobre esta. Entonces ahí sí van a reutilizar. Por eso es súper importante que esta quede muy bien hecha porque la otra evidencia va a depender de esto. Chicos, feliz noche, los dejo. Tengo ya otra clase, tengo otro grupo esperándome. Feliz noche, profe, Feliz noche gracias. para todos. Que estén bien, hasta luego. Vale, profe. Buenas noches.